En primer lugar, hoy hubo plazo para el tema de la entrega de las ofertas del estudio de mercado para la nueva generación, que incluye generación permanente en tierra, generación móvil en tierra, alquiler de generación en tierra y alquiler de generación en agua a través de los barcos generadores de energía. Y hoy hemos recibido bastantes ofertas que las estamos organizando y tabulando en una sola para poder hacer un comparativo y poder tomar decisiones y arrancar el proceso formal, que tiene una hoja de ruta que incluye varias instituciones del Estado, entre las que se incluyen Ministerio de Ambiente, Secretaría de Planificación, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República, incluso Contraloría del Estado. Entonces eso es un tema relevante e importante, porque a pesar de que antes teníamos varias ofertas realizadas en el anterior, estas no estaban configuradas o estandarizadas y no teníamos un método para comparar peras con peras, sino que eran comparaciones que no necesariamente eran equivalentes. Y otro tema que es importante es que estamos pidiendo bastante énfasis en el tema del combustible que se use para la generación eléctrica, hablando de termoeléctricas, porque eso puede generar costos de operación que son significativamente más altos si es que es un tipo de combustible versus otro tipo de combustible que nosotros acá producimos como descarte de la producción de petróleo, ¿no? Hoy en particular, la demanda que se proyectó de parte de la SENACE ha sido superada en la realidad por alrededor de 140 megavatios. No obstante, no hemos aumentado el número de horas para tratar de afectar lo menos a la población, y sabiendo que los embalses en algo se han venido llenando, que es el objetivo primordial de esto de acá, ¿no? ¿Cómo se han llenado los embalses? Al corte de las 3 de la tarde tenemos aproximadamente 0.6 metros más de cota en Mazar y aproximadamente 1 metro más en Paute, que son dos de las represas más importantes. Recuerden que el embalse de Mazar, una vez que produce o se abren las compuertas, llega al embalse de Paute para generar energía en Paute, ¿no? Una buena noticia es que mañana el déficit de energía, los sábados y domingos normalmente la demanda es menor que un día de la semana. Mañana el déficit, considerando esa reducción de la demanda, va a estar de cerca de los 5 gigavatios hora, y eso va a generar que los cortes sean un par de horas, 3 horas, eso depende de la empresa distribuidora, con la excepción de la gente de La Aurora y de Daule, que tiene la afectación por la estación Pascuales, a la cual se le está dando mantenimiento. Leo muchos comentarios de molestias en esa zona y es entendible. Hoy ha habido bastantes cortes allá por el tema del mantenimiento. Me informan que ese mantenimiento es estrictamente necesario y de emergencia, porque si no las consecuencias de no hacerlo pudieran ser mucho peor. Y ese es el reporte sobre ese tema. Y lo más posible es que el domingo no haya cortes. Como les estoy hablando, sábado y domingo la demanda es tan poca que si es que el déficit es de 5, digamos, comparativamente entre un miércoles que es de alto consumo y un domingo, siendo la demanda menor el domingo, si yo quiero cortar el mismo número de megavatios, me va a tomar más horas el día domingo, más horas de corte, obtener ese déficit que tengo. Entonces, por ese motivo se ha decidido no cortar el domingo y oportunamente estaremos comunicando los horarios del día lunes en adelante. Me voy a volver a pronunciar sobre el tema de las planillas de luz y los incrementos que ha habido. Y aquí hay un tema importante que ha saltado en las redes sociales, que es cómo se determina los valores de la planilla. Cuando se va a chequear el medidor un día, por ejemplo, arbitrario, el 20 de abril, lo más probable es que la planilla sea hasta el 19 o el 20 de abril, y por la ley se puede hacer 28, 33 días antes de ese corte, ¿ya? Entonces, sí es normal, no es fuera de lo normal, digamos, que en una planilla de luz hayan 32 días o 28 días. Eso varía de acuerdo al usuario, pero es lo que la ley permite. Nunca la planilla es del 1 de enero al 31 de marzo. Entonces tenemos esa disyuntiva, que es justamente cuando se va a hacer la lectura del medidor días antes. Es como un rango de fechas que tiene la gente de la distribuidora para chequear eso, el medidor.
Dicho esto, lo que estamos notando son cosas, he pedido la data para ver cómo se está comportando y hemos encontrado cosas que son inusuales y que la verdad es que todavía no le encontramos la explicación del todo, pero por ejemplo, entre el 2023 y el 2024 hubo meses que se llegaron casi al 30% de incremento. Por ejemplo, el mes de julio del 2023 versus julio del 2022 hubo hasta un 23% de incremento en los consumos, ¿ya? Y esto es para la parroquia de Tarqui. He tomado Tarqui como un ejemplo por ser casi el 30% de los medidores. Y, por ejemplo, en abril del 2024 versus abril del 2023 es casi un 20% de incremento de consumo, ¿ya? Lo curioso es que entre abril del 2024 y abril del 2023, el consumo promedio de la parroquia Tarqui incrementó de 300 kilovatios hora a aproximadamente 340. Y lo que pasa es que la mayoría de gente en promedio está pasándose del escalón en donde paga 10 centavos a 10.5 centavos por kilovatio hora. Y eso evidentemente genera un cambio en la planilla. Hemos hablado con expertos en temas de climatización y nos dicen que es un hecho, gente que instala aires acondicionados, que es un hecho el tema del mayor calor, y es un hecho también que en este país los equipos que se compran normalmente, aires acondicionados tipo split, son de baja eficiencia y eso está generando un problema que creo que va en coherencia con la data, aunque no lo hemos confirmado. Este es un tema que lo estamos conversando ahora último para entender un poco por qué están estos incrementos de luz. Sí, yo hablé con el ministro de Energía de Colombia y le manifesté que queríamos que se restablezca la conexión. Cuando nosotros tenemos la mayor generación de nuestra oferta, se produce en Coca-Cola Sinclair, cuando está funcionando. ¿Qué es lo que ocurre en esta presa? Que en la captación hay veces que viene con muchos sedimentos que se miden en las partes por millón de sedimentos. Cuando sube de cierto nivel, lo que tienen que hacer los técnicos que operan la presa es cerrar las compuertas para que no pase estos sedimentos en la turbina porque la pueden dañar. Como significa tanto esa generación para nuestro sistema, lo que termina ocurriendo es que se chupa algo de energía del sistema de Colombia, ¿ya? Lo mismo ocurre viceversa, pero al ellos tener una red más grande, nosotros tendemos a chupar más energía con estos cortes, y esa fue la explicación que ellos dieron para primero cortar 3 y después cortar 4. Yo conversé con él y están en conversaciones técnicas entre SENACE y la institución equivalente al SENACE en Colombia para restablecer lo antes posible eso de ahí, y lo estamos conversando estos días. Yo creo que no estamos en ese nivel todavía, estamos teniendo conversaciones amistosas con ellos. El efecto que tiene esto aquí, recuerde que nadie le estaba pasando energía ni Ecuador a Colombia, ni Colombia a Ecuador. Es un tema más de estabilidad y de volatilidad o frecuencia de la señal que nos conviene estar conectados, pero no nos estaban pasando ni ellos energía ni nosotros a ellos. Hubo un momento, por ejemplo, en uno de los cortes en que nosotros nos demoramos en conectar porque no lo podíamos hacer porque estábamos más inestables por haber perdido esta interconexión. Pero yo ayer tuve, en efecto, una equivocación y por eso lo acabo de detallar ahora. Cuando la gente de la distribuidora va a chequear el medidor, suponga que sea hoy día, que estamos 26 de abril, lo más probable es que la factura le vaya a salir del 26 de abril como corte y va a iniciar o 28 o 32 días antes, depende de cuándo le hicieron la última chequeada a su medidor. Entonces, eso responde a por qué hay ciertas planillas que tienen 32 días. Ese es el límite que marca la ley para poder tener o 32 o 28 días. Ese es el rango de días que tiene la empresa distribuidora para aparecer en su medidor después de la última medición, ¿ya? Eso explica eso. Y por otro lado, entonces, en ese sentido, la gente que tiene facturas hasta el 20 de abril tendrá los 2 días de corte. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros es que en promedio, por ejemplo, le está dando el ejemplo del consumo promedio en la parroquia Tarqui, en abril se está consumiendo promedio 330 kilovatios hora respecto a marzo, en donde se ha consumido, el consumo promedio en Tarqui es 300 kilovatios hora.
El solo hecho de pasar del límite de 300, en donde se paga un valor, y excederse en 300, ahí se paga otro valor y por eso hay un incremento en la planilla. ¿Ya? Tenemos que ver el tema de lo que tenemos que confiar en los medidores que tenemos, digamos. Una hipótesis que se planteó es el tema del calor. Yo no lo puedo asegurar que sea eso de ahí, pero justamente lo que estábamos hablando con expertos en climatización es que nos dicen que mucho también tiene que ver la eficiencia de los aparatos que hoy en día se están vendiendo en el mercado, que consumen mucho más para llegar a una temperatura. Es decir, si usted, por ejemplo, pone el aire en 20 grados, en 20 grados y hace mucho más calor, ese aire va a tener más esfuerzo y va a consumir más energía para llegar a esa temperatura. Y eso puede llegar a tener un efecto importante. No estábamos planteando, es un hecho de que hemos empezado pruebas desde el miércoles en la tarde, miércoles, jueves y viernes, y es un tema en donde estamos evaluando toda la eficiencia que puede llegar a tener con los pluviómetros de la zona donde se ha hecho ese trabajo, y no se puede dar más detalles todavía porque estamos en periodo de prueba. Mire, la idea es ir a la baja. ¿De qué depende ir a la baja? Del déficit diario. El déficit diario depende de la demanda que tengamos y la oferta que tengamos. Si nosotros llegamos a lograr a 5 gigavatios hora entre semanas, ya vamos a tener mucho más estabilizado el tema. El objetivo al mismo tiempo tiene que ser que acumulemos agua en los embalses más importantes para llegar al siguiente estiaje, y eso también dependerá de la nueva generación y el mantenimiento de cierta generación que estamos trayendo producto de esta emergencia, ¿no? Nosotros estamos tratando el tema aéreo, básicamente, y el efecto lo estamos midiendo en temas de milímetros por lluvia en los pluviómetros, y estamos haciendo todos los análisis correspondientes. Por eso le digo que estamos en periodo de prueba y esos son los mayores detalles que podemos dar. Bueno, uno de los temas que yo siempre critico cuando veo la crisis energética es justamente la falta de redundancia en todo, y muchas decisiones frustradas se ven porque básicamente los tomadores de decisión en su época decían, bueno, yo prefiero esta opción a esta otra opción. Vamos al ejemplo específico de Termogas Machala, donde estaremos ahí mañana, posiblemente visitemos esa estación. Finalmente hay gente que está en contra de importar gas natural para poner a trabajar los 480 megas ahí disponibles, y hay gente que quiere solo contratar el campo Amistad. Si se hubiera empezado cualquiera de las dos, estuviéramos mejor que hoy. El tema de trabajar en paralelo, como usted dice, varias cosas y ser redundante, solo previene que una crisis como esta pase. Hoy terminaría a las 7 de la noche el mantenimiento y luego viene un periodo de pruebas. Se espera que los racionamientos de mañana en la zona afectada por Pascuales sean mayores a los del resto, pero mucho menores que los de hoy. Eso, sí, dable el euro. Bueno, hay que aprovechar la infraestructura existente. Entonces tenemos muchas centrales, tenemos Quevedo, Santa Elena, Pascuales, Termogas Machala. Entonces, en función de lo que nos están ofreciendo de equipos móviles o permanentes en tierra, tenemos que ver dónde pueden entrar y aprovechar esa infraestructura existente para que sea un tema de importación e instalación rápida y conexión a la infraestructura, al sistema eléctrico nacional que tenemos, ¿no? ¿Y eso cuánto tiempo tomaría? Bueno, nosotros estamos recibiendo hoy ofertas. Tenemos que básicamente armar como un rompecabezas de ver qué es lo que nos conviene, programarlas en el tiempo y ver cuándo podemos, considerando la metodología de contratación y lo que pueda demorar y los plazos de entrega que los proveedores han propuesto, ver cuánto pueden entregar tantos megas, ver con SENACE cuál es la proyección de caudales para ver cómo podemos cubrir el déficit con estas compras que vamos a tener. Entonces, ahorita tenemos que ser muy estratégicos en qué proveedores seleccionamos en función de costos, plazos de entrega y cómo eso se combina con la oferta que tenemos hidráulica de las hidroeléctricas para cubrir el déficit que vayamos a tener en tiempo. Hoy más que nunca tenemos que ser muy estratégicos en eso de ahí. Hay 85 megas que están sin utilizar, me pasaron un reporte y queremos justamente ir a visitar para ver qué es lo que está pasando en esa ahí, qué se puede hacer para lo existente, repotenciarlo.
Tenemos ese es otro tema que es importante, he pedido todo un inventario de megavatios no operativos, instalados pero no operativos, a ver cuáles de ellos se pueden acelerar en este tiempo con mantenimiento o con arreglos o con reparaciones.